Hola, este es el primer tema que voy a revisar, es el de semiología psiquiátrica. He tomado algunos conceptos de este documento que escaneé, que se llama Propedéutica y Clínica Psiquiátrica. Y el orden de las diapositivas y de todo está sacado del Manual de Psiquiatría de Ricardo González, que es este, nos lo compartieron los profes y pues yo lo imprimí para que fuera más fácil estudiar. El primer acápite del examen psiquiátrico es la descripción general, la cual su objetivo fundamental es la exploración de actitudes, nivel de crítica, forma de comunicarse, hábitos y valores, además de otras manifestaciones generales orientadoras. Voy a leer un ejemplo rápido de cómo hago las descripciones generales hasta hoy. Paciente entrevistada en habitación junto a su acompañante, portando ropa institucional con adecuada higiene personal, en posición de Treudelenburg, colaboradora, se muestra irritada por las medidas, sin embargo las acepta, respetando límites médico-paciente. Ese sería un ejemplo de una descripción general. Bueno, luego siguen las funciones de síntesis, las cuales son 4 y tienen que tener este orden al momento de describirse. La primera es la conciencia, sobre la cual Ricardo González dice que se explora el observar la capacidad adaptativa y tiene grados cuantitativos, alto, normal y bajo, y se relaciona con el nivel de vigilia. Eso es lo que dice Ricardo, pero en la propedéutica se menciona que hay niveles de conciencia como el de obnubilación, el nivel de delirium, el nivel confusional, el nivel oniroide, el crepuscular, hasta llegar al comatoso, que es el más bajo de conciencia. Luego sigue la atención, es la capacidad de focalizar la conciencia en determinado aspecto, y hay dos tipos. La pasiva, que es la capacidad de recepción de los diferentes estímulos del medio, y la activa, que alude al predominio de selectividad. Es decir, la pasiva podría ser que yo me dé cuenta que está haciendo frío mientras mantenemos una conversación. En cambio, la activa es la capacidad de una persona de mantenerse concentrada, por ejemplo, en este tema del que estamos hablando. La siguiente función de síntesis es la memoria, la cual tiene la función de fijación, almacenamiento y evocación de experiencias. Puede tener alteraciones cuantitativas y cualitativas. Algo importante que menciona la propedéutica y Ricardo lo omite es el hecho de que hay dos tipos de memoria a evaluar. La de fijación, que se refiere, por ejemplo, a que al presentarnos con la paciente o el paciente le digamos, yo soy la doctora Marcela, y luego al final de la entrevista le pregunte, ¿recuerda cuál era mi nombre? Y la de vocación se refiere a traer cosas del pasado, por ejemplo, cómo se llamaba su maestra de lenguaje y literatura, por decir un ejemplo. Y por último, la orientación, que evalúa dos áreas, la alopsíquica y la autopsíquica. En este acápite es importante hablar sobre tiempo, lugar y persona. Por ejemplo, usted sabe dónde estamos, sabe qué día es, sabe en qué año estamos, quién es el presidente. Todas esas cosas sirven para medir la orientación. Luego están las funciones de relación, que tienen que evaluarse meticulosamente porque aportan valiosa información sobre la personalidad del paciente. Consigo mismo es importante hacer algunas preguntas como cuáles son sus cualidades, cuáles cree que son sus defectos, eh, el grado de conciencia de su enfermedad, o sea, sabe por qué está ingresado aquí o por qué cree que lo trajeron aquí sus familiares y fue que lo llevaron. Eh, y también la persona a la que el paciente considera que tiene similitud, ya sea físicamente o en cuestiones de carácter. Con los demás también nos va a aportar mucha información saber cómo es su desenvolvimiento, por ejemplo, con su familia, con sus amigos, con las demás personas, si le es fácil hacer amigos, si no está acostumbrado a hablar con extraños, todas esas cosas. Y con las cosas
Se trata de los intereses personales del paciente, que puede incluir aspectos recreativos, laborales, artísticos, filosóficos o políticos. Es importante preguntarle en qué emplea el paciente su tiempo libre, en qué gasta su dinero, cómo distribuye su tiempo, entre otras cosas. El siguiente acápite es la capacidad intelectual. En esta, el dato más útil que siempre hay que preguntar es hasta qué grado estudió, porque esto nos hace como una idea de qué cosas le podemos como esperar que nos responda, y también podemos hacer algunas preguntas. La más de cajón que se suele usar aquí es: si una bandera flota hacia el norte, ¿de dónde viene el viento? Eh, lo normal es que pues el paciente supiera razonar y decir que viene del sur, ¿verdad? También es importante valorar el pensamiento abstracto, por ejemplo, pedirle que nos defina objetos concretos: qué es un encendedor, qué es una silla, qué es una planta, de qué están hechas las cosas. Esas preguntas son útiles para ver la capacidad intelectual. Se puede describir como alta, promedio o baja. Las funciones cognitivas. Esta abarca tres aspectos fundamentales: las sensaciones, las percepciones y el pensamiento. Con respecto a los trastornos de las sensaciones, la sensación está dada por la apreciación de las cualidades como luminosidad, calor, consistencia, peso, sonoridad, etc., de los objetos reales, que actúan sobre las terminaciones periféricas o aparatos receptores de los distintos analizadores. Estas cualidades de los objetos se denominan estímulos sensoriales. O sea, resumiendo, la sensación está dada por la apreciación de las cualidades de los objetos reales. Eso es una sensación. Siento calor, siento frío. Luego están las percepciones, que la definición de percepción es la imagen psíquica o vivencia del objeto real presente que como un todo la determina. El propio cuerpo y sus partes también son objetos de la percepción. Las alteraciones de las percepciones, las más comunes, son la ilusión, las alucinaciones y las pseudoalucinaciones. La ilusión se define como la percepción deformada en su cualidad esencial de un objeto o fenómeno presente en el campo sensorial del sujeto en el momento de producirse la vivencia. Es decir, puedo ver una silla y percibirla como un animal amenazante. Luego sigue la alucinación, que suele aparecer en funcionamientos psicóticos. Y la definición de Ricardo González es que se produce una falsa percepción, pues no existe realmente un objeto o fenómeno que actúe en el momento de producirse la vivencia. Luego están las pseudoalucinaciones, que constituyen uno de los síntomas más característicos de la esquizofrenia, y es como la alucinación una falsa percepción. Pero en este caso la vivencia patológica no es referida en el campo sensorial del sujeto, pues no se proyecta en el medio. Es, por ejemplo, cuando ellos dicen que tienen voces dentro de su cabeza. A eso se refiere. Y la última función cognitiva es el pensamiento, el cual se tiene que valorar en lo relativo a origen, curso, contenido y las capacidades de abstracción y operaciones. Hay un cuadro que hice como para resumir las alteraciones del pensamiento. Pueden dividirse por las alteraciones del origen, del curso, del contenido, de la capacidad de abstracción y de las operaciones. Del origen, puede ser autista o con tendencia autista, cuando se alejan de la realidad demasiado, y no se tiene que confundir con aquellas personas que se distraen, digamos, y se van por un momento, se abstraen de la realidad del momento, pero luego pueden regresar con facilidad. Eso no es que sea autista. Luego está del curso, la identificación, por ejemplo, en la depresión, la aceleración en una manía o hipomanía, igual que la fuga de ideas. La perseveración es que estén repitiendo y repitiendo el mismo pensamiento, prolijidad, divagación y todas las que menciona ahí. Luego están las del contenido, que se pueden dividir según temática y según mecanismo de producción. De la capacidad de abstracción,
Hay las que aumentan y las que disminuyen, y de las operaciones se trata de contradicciones, pensamiento de Bondomarus, pensamiento simétrico y pensamiento mágico. Eso es como muy amplio de mencionar, pero pues en este momento solo quiero tener como un esquema, un esqueleto básico de lo que es el examen psiquiátrico. Probablemente me amplíe en otro video. También es importante al evaluar el pensamiento los tipos de ideas que hay: ideas sobrevaloradas, ideas fijas, ideas fóbicas, obsesivas y delirantes. Con respecto a las funciones afectivas, en el subcapítulo 5 de la propedéutica dice que la esfera afectiva se estudia el estado de ánimo y las emociones, pues son la expresión de relación que existe entre las necesidades y el grado de satisfacción que les preste el medio. La alegría es la expresión de satisfacción de sus necesidades y la tristeza de su insatisfacción. Bueno, Ricardo González clasifica las alteraciones cuantitativas del afecto cuando hay disminución o aumento del tono afectivo, y las cualitativas describe entre ellas ansiedad, apatía, ambivalencia, incongruencia, entre otras. Luego están las funciones conativas, que son dos fases de la conducta. La fase psicomotriz o de acción implícita, cuyas alteraciones pueden ser hiper, hipo o abulia. Eso se refiere a la voluntad o el deseo de hacer las cosas. Por ejemplo, algunos pacientes deprimidos quisieran querer hacer las cosas, pero no las quieren hacer. Eso es un ejemplo. O de la conducta manifiesta o de acción explícita, que esas son ya alteraciones que se ven. Entre las alteraciones de la actividad motora, los cuantitativos pueden ser hiper o hipocinesia, puede también haber agitación, cualitativos como catalepsia, estereotipia, negativismo, obediencia automática, flexibilidad seria. De las necesidades, pues en cuanto a la alimentación, anorexia, bulimia, coprofagia. En respecto a de defensa, pusilanimidad, algofilia, automutilación, sexuales, hiper o hipoerotismo. Y de los hábitos se refiere a los hábitos estéticos, higiénicos, alimentarios. Y del lenguaje, disfemia, taquilalia, ecolalia. Generalmente el lenguaje va acorde al pensamiento. Bueno, eso es lo que yo tengo de resumen hasta el momento de semiología psiquiátrica. Quizás me falta ampliar en otras cosas, pero a grandes rasgos de esto se trata. El examen aquí es muy diferente a cómo se hace en mi país el examen psiquiátrico. El SOAP, que se conoce en, bueno, otros países de América Latina, desconozco cómo sea en otras partes, pero para mí ha sido bien complejo entender la descripción cómo es aquí en Cuba. Es muy distinto y ha sido para mí muy gratificante y muy placentero estudiar ese tema. Gracias por ver el video y espero subir otro pronto.